Tenemos con nosotros a Raquel, que es la escritora, pero es que también tenemos a Lola Vendetta, que es, yo creo que casi más conocida que Raquel. Bienvenida. Sí, prácticamente, gracias. Gracias por estar con nosotros, Raquel. Sí. Llegas, bueno, pues con esta fantástica edición de Lola Vendetta. Vuelve Lola Vendetta y lo hace además pues por todo lo alto, contando esa experiencia tan peculiar que ha tenido la protagonista de tu historia también en tiempo de pandemia. Cuéntanos qué nos vamos a encontrar en una habitación propia con wifi, que es importante. Es un viaje que hace Lola Vendetta de autocuidado, sobre todo, ¿no? Empieza el libro muy... es la versión más destruida que hemos visto de Lola Vendetta, ¿no? Ha colapsado por estrés, por exceso de trabajo, el cuerpo le está doliendo y necesita una pausa, y necesita un cambio real, ¿no? Y lo pide, en plan, se lo plantea, deja la relación de pareja y toma decisiones y se va. Y en el momento en que decide irse, ¡pum!, empieza la pandemia y el mundo se para, ¿no? Claro. Y para ella se abre un mundo, paradójicamente, ¿no? Y ahí empieza todo su camino de autoconocimiento más profundo, que yo creo que también es algo que nos llega mucho a los 30 años y así, ¿no? Que antes como que pruebas, te mides, pruebas límites y demás, y a los 30 como que vas teniendo ya la sensación de saber quién eres de verdad. Y eso es lo que le pasa. Con todo lo que estás comentando. Raquel, ¿cómo ha sido el proceso de darle vida de nuevo a Lola y de dárselo en un momento tan complicado para toda la sociedad, ya no solamente para tu personaje, sino para todo el mundo? Como tú bien has dicho, pues ella se encuentra con esa pandemia y se da cuenta de que dentro de todo ese caos puede haber cosas buenas. ¿Cómo ha sido el crearla en este momento tan complicado? Ha sido un trabajo de escucha personal también, ¿no? Porque de ver cómo me estaba reaccionando yo a las circunstancias, ¿no? Entonces yo siempre parto de la base de que cualquier cosa que me pase a mí le habrá pasado a más personas, y al final contar lo humano es contar lo universal, ¿no? Y con este personaje intento hacer esto, ¿no? Y desde ahí, desde ese lugar de irme sintiendo día a día, ir viendo cómo estaba yo lidiando con las circunstancias y viendo cómo íbamos evolucionando, ¿no? Porque al principio muchos artistas decían que tenían, yo qué sé, bloqueos creativos, ¿no? Con la sensación de shock. Muchas personas decían que desde casa no podían trabajar porque... y luego poco a poco se iban abriendo, ibas encontrando también... dentro del caos y de la tragedia que muchas personas han vivido, ¿no? La belleza que tiene el tener un momento de pausa y quedarte con la persona que has elegido por el motivo que sea, pasar un tiempo, ¿no? Y de repente era como un espejo de lo que eres, de las decisiones que has tomado a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Y de lo que quieres seguir haciendo. Ajá. Ha sido un proceso también para ti de interiorizar en lo que a ti te estaba pasando y en cómo te estaba pasando. No sé si eso también ha sido positivo a la hora de sacar todo o también te ha costado, porque cuando uno se enfrenta a sí mismo, mucho. Yo creo que es lo más complicado, no es enfrentarnos a los demás, es ponernos delante del espejo y decir, oye, ¿qué me está pasando a mí y cómo voy a solventar esta situación que tengo? De hecho, el confinamiento empezó que yo estaba, ya te digo, a mitad de este libro, había dibujado un montón de páginas. Y yo seguía trabajando porque decía, por deadline y timings, es que tengo que seguir trabajando, pero no me sentía muy creativa como que no terminaba de resolver bien las páginas, ¿no? Tuve una reunión con mi editora en la que me dijo, no eres tú, no sé qué está pasando, que no eres graciosa, tú no tienes tu punto, no tal, y yo te conozco mucho, me dice, no estás saliendo a la luz con este... Y ahí me eché a llorar y dije, tía, es que esta situación está colapsando. Y desde esa llorada, y hicimos una pequeña pausa después, como que pude volver a sentarme delante del libro y empezar a componer las piezas. Y en ese momento ya dije, esa lloradita me fue muy bien. Te vino genial. Porque me ordenó un poco la cabeza. Y a raíz de ese orden, pues tenemos aquí este fantástico libro que además, pues claro, la parte ilustrativa es la que tiene más peso sin duda alguna, como ilustradora que tú eres. ¿Se ha quedado algo por el camino? Mira, sabes que tengo la sensación de que no, y lo repaso y lo repaso y digo, uff, estoy súper contenta. Es el libro, de todos los libros salgo con una sensación de decir, bueno, sé que he hecho un buen trabajo porque me implico mucho y estoy contenta, pero este especialmente, porque al principio lo empecé pensando, quiero hablar de muchos temas muy distintos y no tengo ni idea de cómo los voy a ordenar, ni de cómo voy a articular toda la historia. Y creo que al final estoy contenta, creo que lo he conseguido bastante. Hombre, la verdad que es un libro que merece la pena leerlo, por supuesto, y sobre todo perdernos en esas ilustraciones. ¿Cómo es el proceso de creación de la ilustración? Porque a mí me llama mucho la atención que estás contando una historia, pero es que además nos ofreces el que podamos verla, cosa que pues con una novela al uso no ocurre, es nuestra imaginación al poder, ¿no? Sin embargo, aquí es tu imaginación la que manda. ¿Cómo es ese proceso de crear
todo lo que nosotros estamos viendo aquí, esa parte artística? Yo lo que hago siempre es recortar papelitos así de pequeñitos y empiezo a bocetear ideas que tengo, ¿no? Con un monigote y un bocadillo y un poco de texto. Y entonces los esparzo por la habitación o los cuelgo en la pared y así para visualizar un poco todas las ideas que han ido saliendo y ver si realmente puedo armar una historia con todo lo que me está saliendo en este momento, ¿no? Y luego a la hora de elaborar la ilustración un poquito más, siempre intento sintetizar el máximo de información posible, siempre dejándole un poquito a la lectora o al lector que imagine un poco más, que pueda ella misma acabar de construir entorno o lo que sea, ¿no? Sí. Los colores también llaman muchísimo la atención y fíjate que tenemos el blanco, el negro y el rojo y sin embargo pues es como un universo de color. Sí, no lo ves en blanco y negro y rojo realmente. Sí. Porque el cerebro tiene esa capacidad, no ves habitaciones, pero ves la consulta del médico y no la estás viendo en el dibujo, ¿no? Es así. Y cosas así. Y eso pasa mucho en este libro y en muchos de estos libros de este tipo de ilustración, ¿no? ¿Cómo ha crecido Lola con el paso del tiempo? Porque sigue siendo también esa mujer empoderada, esa mujer valiente, esa mujer que se enfrenta, no sin miedo, pero sí que se enfrenta a las situaciones por las que tiene que pasar. Pero entiendo que al igual que tú vas creciendo, el propio personaje también va evolucionando. Sí, yo creo que con ella estamos como poco a poco viajando a capas más profundas de lo que es el autoconocimiento como mujer, ¿no? Y a la hora de contrastarte a ti con el mundo y ver qué está pasando y tal, vamos como rascando cada vez capas más profundas y ampliando temas, ¿no? También, porque la sensación que tenía yo al principio de empezar a trabajar el tema del empoderamiento femenino y del feminismo y demás, pensé, bueno, este tema se me va a terminar en algún momento. Voy a encontrar el tope y no lo he encontrado todavía, porque al final de lo que se trata es de explicar la vida del 50% de la población, que nos hemos pasado muchísimos años de historia oyendo y tomando como universal únicamente la historia de los hombres, ¿no? Y se narran pocas historias de mujeres todavía. Mujeres que no estén hablando de una relación sentimental sino mujeres que emprenden negocios, que hacen aventuras, que tienen inquietudes más allá de esa concepción clásica, ¿no? Y con todo esto además lo que has conseguido es que en redes sociales pues casi que haya un movimiento también de Lola Vendetta, son muchísimas las personas que van siguiendo las andaduras de tu personaje. Que ¿cuánto tiene de Raquel? Que tiene de mí, es que es muy difícil dividirnos porque realmente yo la uso y uso a todos los personajes. Tu alter ego, ¿no? Claro, la uso y uso a todos los personajes que hay en la saga de Lola Vendetta, digamos, para digerir todas las cosas que me pasan, ¿no? Y a veces me entra una frase en la cabeza y digo, esta no es tan Lola, esta la diría Maite, su amiga, o esta la diría la mamá, o esta la diría el hermano, ¿no? Y es una frase que se me ha ocurrido a mí y que igual viene de una conversación con alguien, ¿no? Con algún tercero, pero los uso para digerir la vida. Lo he hecho siempre, ¿eh? Antes de Lola Vendetta ya lo hacía, de pequeña. O sea que al final ha tomado forma en el nombre de Lola Vendetta, ha tomado forma por ahí, pero lo he hecho toda la vida, sí. A mí una de las cosas que también me ha llamado mucho la atención es el personaje de la muerte. Tengo que decirte que es la primera vez que me enfrento en un libro a la muerte y que me dan ganas de abrazarla. Ya, es que le has dado un punto de verdad que dices, pero bueno, ¿cómo puede ser? Estuve pensando sobre qué hago, la hago aparecer y entonces la muerte está altota, ¿no? Que da miedo con la capa y tal. Y dije, ¿pero qué pasaría si la muerte no diera miedo? ¿Qué pasaría si la muerte en realidad fuera una persona que le ha tocado un rol concreto en la vida y que en realidad no lo lleva nada bien, porque es un rol muy difícil, ¿no? Y entonces empecé a diseñar el personaje y al final ha terminado siendo como si fuera una niña o pequeña argentina, además, porque tiene ese acento. Porque es como toda analítica, psicológicamente hablando y tal, y dije, me pega todo el acento argentino para este personaje. Y me encanta porque sí, al final muchas personas me han dicho esto, ¿no? Te dan ganas de acariciar un personaje que en realidad toda la vida se te ha vendido como lo peor que puede pasar en el mundo. Pero también vivimos muy de espaldas a la muerte, ¿no? Y cuando llega, nunca se ha hablado de ella y nunca te han explicado qué se ve cuando se muere un abuelo o qué miras, o que hay como un pavor tremendo cuando es un proceso tan natural como el nacer. Sin embargo, alrededor del nacer montamos todo o sea, no tenemos ningún problema en explicar un montón de cosas, ¿no? Y la muerte vivimos más de espaldas, Tienes además otra viñeta hablando de nacer que es preciosa, que es ese momento en el que tú dices que con 5 años entiendes, ¿no?, lo que es el ciclo de la vida. Claro, la teoría de la vida eterna, ¿no? Exactamente, pero la vida pasaba eterna. A mí de verdad,
Es muy bonito, o sea, cuando lo ves y dices, ay, pues que sea así, ¿no? Que nos toque volver otra vez Yo me pasé a ser muchos años niños. pensando que era así, de pequeñita. Bueno, igual lo recuerdo como muchos años y fueron 2, pero recuerdo perfectamente el momento en que estaba mi mamá peinándome, que esto sale en el libro, así, la escena así es tal cual. Yo entendía que las personas mayores se hacían bajitas, bajitas, bajitas y pequeñitas y se empezaban a doblar para volver a ser bebés otra vez y volver a crecer. Y así eternamente, a no ser que tuvieras un accidente, que entonces ahí sí que podía ser que te murieras, pero no sabía que la muerte sucedía a todo el mundo. Y mi mamá un día me está peinando delante del espejo y me dice, claro, pero es que yo también me voy a morir. Dios mío, o sea, claro, y de repente dije, ¿cómo? No puede ser. Digo, ¿cómo? Claro, y el primer momento de conciencia de mortalidad que tuve, ¿no? Sí. Muy pequeñita y que fíjate queda reflejado también en esta historia que tú nos cuentas. ¿Hacia dónde va Lola? ¿Hacia dónde va encaminada? Pues ahora me he montado un poco la excusa en este libro, tocando tantos temas, para poder después hablar cualquier tema de la vida, ¿no? Porque me apetece esto. Yo es un personaje con el que de momento no he tenido nunca la sensación de estoy harta, ya no lo quiero trabajar más. De hecho me resulta súper cómodo para explicar un montón de cosas y quiero explicarlas desde esta perspectiva adulta, ¿no? Y desde estos flashbacks que hace a la infancia y demás, como que me apetece hablar de muchas cosas, así que no lo sé. La excusa, o sea, ya me ha abierto la puerta con este libro para hablar de cualquier cosa, puede ser cualquier cosa. O sea, que cualquier aventura, ¿no? Nos podemos encontrar cualquier aventura con ella. Sí, sí. A mí me ha llamado la atención, Raquel, conociendo un poquito tu vida antes de que Lola llegase a la de todo el mundo, que nos hemos pues, prácticamente enamorado de ella, que todo esto comenzó pues, porque tú tenías necesidad de sacar una serie de cosas desde el punto de vista de mujer que eres, que querías pues darle con un toque de humor, pero decir, oye, que aquí pongo yo pues mis tacones sobre la mesa, por decirlo finamente. Sí, es que yo en ese momento vivía en un piso, éramos 5 mujeres y contrastábamos, bueno, nos explicábamos la vida todas las noches, llegábamos a casa, cenábamos juntas y nos explicábamos la vida, ¿no? Y claro, nos empezó a pasar, ¿no? que empezamos a hacer reflexiones alrededor de por qué nos pasa lo que nos pasa en tanto que mujeres. O sea, porque hay cosas que no les pasan a los chicos, ¿no? Y yo, que soy de darle, que cuando una pregunta entra en la cabeza, yo ya, si me motiva algo, no la puedo soltar, empecé a darle vueltas, ¿no? Y dije, vivimos ciertas injusticias solo por el hecho de haber nacido mujeres, ¿no? Solo por esa división tan bestia que se hace al nacer. Nada más nacer nos ponen pendientes a nosotras y a ellos no, y ya te hacen una marca en el cuerpo y es como que aquí cada uno haga lo que quiera, pero ya te significa mucho en realidad. Y empezamos a hablar de todo esto y dije, empecé a sentir la necesidad de desahogarme en este sentido, ¿no? Y de también crear un alter ego más beligerante que yo, porque a mí me cuesta más ponerme, ¿cómo te digo? Sí, muy beligerante en la vida, no me gusta nada, no me gusta mucho el conflicto y demás, pero inventarme un alter ego que fuera más cañera me permitía a mí darle espacio también a esa frustración y a esa rabia, ¿no? Que tenía mucho que ver con esto, con algo que al final es una cosa común de todas. Por supuesto, por supuesto. Yo creo que Lola nos va a seguir sorprendiendo. Larga vida Lola, a Lola Vendetta. Y Raquel, a mí me encantará que vuelvas por aquí en el momento en el que Lola siga con sus aventuras, que no sabemos lo que le va a deparar, pero seguro que todo pues tiene ese toque que tú le das tan especial y que por favor que tienen que leer este fantástico libro, porque además con esas ilustraciones maravillosas pues dan más ganas todavía de adentrarse en esta historia de Lola, que es muy especial y que bueno, pues que vamos a conocer un punto de vista más en este caso de Raquel y de Lola, que como tú has dicho sois prácticamente la misma persona, cómo vivieron ese confinamiento que a todos nos ha marcado al fin y al cabo. Así que Raquel, muchísimas gracias por estar con nosotros, por invitarme. Y que vuelvas con Lola. Voy a volver, invíteme que yo vuelva. Muchas gracias por estar con nosotros.